Buenos días, buenos días. Voy a conectar el micrófono un segundo. Ok, ahora sí. Bueno, estamos listos para empezar un nuevo capítulo de este recorrido por la ingeniería del alma. Así le hemos llamado a este ciclo. Y por ahora estamos basando mucho de lo que estamos estudiando en un libro de Rav Dessler, que en español se llama En búsqueda de la verdad, en hebreo Michtav Eliyahu. Y para el día de hoy vamos a aventurarnos en un artículo que escribió el Rav Dessler sobre el comienzo del libro que estudiamos en el ciclo anterior. Los que estaban desde el inicio de esta cuarentena, se acuerdan que habíamos estudiado un libro del Ramjal, de Rav Luzzatto. Y en esta ocasión, hoy vamos a recorrer un artículo fascinante en que se juntan los dos titanes del Musar, los dos titanes de estos conceptos del crecimiento humano. Y vamos a ver un comentario que hace Rav Dessler sobre el primer capítulo de Mesirat Yesharim. Hola, Buenfani, saludos a Mariana, Paulina, Betty, fieles siempre, ahí están. Gracias porque eso da ánimo y fuerza para seguir con estos shiurim. Antes de empezar, quiero por supuesto hacer la dedicación del estudio a gente que está ayudando a que la comunidad en Chile logre seguir cumpliendo con su cometido de educar. Entonces, ahora sí, el día de hoy agradecemos la donación, primero al grupo de hombres de las comunidades por la refugia llamada de Tamara Batragel y todos los enfermos de Am Israel, y por la tzlajá de nuestros médicos, en agradecimiento también a todo el staff de ESH por el esfuerzo y las ganas que le ponen para lograr que tengamos clases de Torah todo el día, y es cierto, y que hayan logrado también mantenernos unidos a todos. Ánimo por el nacimiento de su nieta, anónimo, ahora sí, otro donante anónimo por el nacimiento de su nieta Sara, y que tengan ella y sus padres, Aria y Tamara, muchas brajot. Ok. Perfecto. Entonces, para aquellos que tienen buena memoria, hola Carlita, ¿qué tal? Ok, aquellos que tienen buena memoria y que estaban en el ciclo anterior, se van a acordar que a mí en lo personal me llama mucho la atención y creo que me representa muy bien a nivel de mis aspiraciones. Todavía no he llegado yo a ese nivel, pero a nivel de aspiraciones me representa mucho el primer capítulo de Mesirat Yesharim, y es con la frase con la que comienza el Rav Luzzatto eh, su exploración sobre distintas cualidades personales que una persona debiese trabajar. Entonces, para iniciar ese libro, el Rav Luzzatto comienza la siguiente frase, y la voy a leer para los que quieran. Esto está en el primer capítulo de Mesirat Yesharim, el camino de los sabios o de los justos, y en el libro de En busca de la verdad está en la página 153, en el tomo 1. Ok, entonces dice así, dice el Rav Luzzatto, dice, la base de la santidad y la raíz del servicio perfecto consiste en que una persona reciba con claridad y reconozca vívidamente como verdad, parece redundante, pero vamos a ver que no, la naturaleza de su deber en este mundo y el fin al cual debe dirigir su visión y su esfuerzo en todas sus labores todos los días de su vida. Una frase célebre que uno debiera tener escrita ahí en la entrada de su casa y en la cama para mirarla todos los días al levantarse y al acostarse. ¿Qué significa esta frase? Entonces, vamos a adentrarnos primero en, una, en el elemento que ocupó el Rav Luzzatto para describir qué era lo más importante en la vida. Que esa es la pregunta que está respondiendo Rav Luzzatto, ¿qué es lo más importante? Y entonces él habla de la base de la santidad, la Kedusha, y la raíz del servicio perfecto, ¿sí? Shoresh Avodat Temimá,
y ocupó el concepto de una raíz. ¿Ok? Entonces está diciendo cuál es la base para tener una relación con Dios y yo diría yo, un- un trabajo espiritual bien sólido. ¿Cuál es la raíz de eso? Eh, y dar la respuesta. Pero antes de ir a la respuesta, yo quiero quedarme, basado en lo que dice Rav Dessler, discutamos un poquito qué significa una raíz. Eh, y así está Rav Dessler y él dice, cada estructura, miremos un edificio, miremos una torre alta, miremos por supuesto un árbol, pero a la gente que se dedica a construcción, no sé si mi suegra está conectada todavía, pero eh, ella también sabe mucho de esto. Cualquier edificación que uno hace necesita tener fundamentos muy profundos que le den estabilidad a esta estructura, ¿no es cierto? Y es sabido que cuanto más alta es la torre, cuanto más alto es el edificio, más delicadas, o sea, más importantes son esas fundaciones que tiene, que finalmente lo sostienen. Eh, Uno no saca nada con planear una torre gigante, ¿no? Una gran construcción, muy linda, muy maravillosa, y que uno pensó todos los detalles y cómo está decorada y todo perfecto, pero si las bases no están bien sólidas, de todo lo que está arriba, al primer viento fuerte, al primer temblor, al primer accidente que haya, posiblemente se puede debilitar, y peor aún, se puede caer. De la misma manera con un árbol. Los árboles, mi hijo ahora está dedicado a la jardinería, le encanta, entonces está disfrutando mucho de una plantita que cuando era chiquitita se dio cuenta que tenía raíces muy cortitas y la traspasó de un recipiente chiquitito a un poco más grande. Eh, y se dio cuenta que la planta crece y las raíces crecen. Es como que la planta tuviera una versión sobre la superficie y una versión bajo la superficie. Y es fascinante, ya la ha trasplantado como 3 veces y cada vez que trasplanta este arbolito, entonces se da cuenta que junto con crecer por arriba, crece por abajo. ¿Qué significan? ¿Para qué sirven las raíces de un árbol? Dice Rav Dessler, las raíces de un árbol cumplen dos funciones. Primera función es de poder alimentar, nutrir a todo el árbol de componentes vitales como el agua, y otros minerales que requiere absorber para cumplir con todos sus procesos que le permitan crecer. El árbol sin sus raíces no se puede alimentar y no crece. Ese es el peligro de cortar las raíces de un árbol. No crece. Esa es la función número uno. La función número dos de las raíces es entregar a este árbol de una estructura que lo soporte y lo afirme y lo sostenga frente a todos los movimientos que pueden haber arriba. Sabemos que los árboles están hechos, están preparados para poder estar a la intemperie y poder soportar vientos, lluvia, cambios de temperatura, un montón de cosas, pero eso no sería posible de no tener raíces sólidas que le permitan tener estabilidad. Entonces Randall se le explica y dice, nosotros tenemos que entender que si estamos usando acá como mashal, como metáfora, un árbol, una raíz, para mostrar cuál es la base de una persona, de un ser humano, tenemos que entender que así como las raíces de los árboles son el elemento a través del cual se nutre y el que le da estabilidad frente a las vaivenes del ambiente, así entonces también cuando el Rav Luzzatto hizo la pregunta de cuál es la raíz del servicio, la raíz del trabajo espiritual de un ser humano, la pregunta que está haciendo el Ramjal tiene dos lecturas. Primera lectura, lo que está preguntando el Ramjal ahí es ¿qué es lo que le da estabilidad al ser humano? ¿Qué es lo que nos permite enfrentar la vida a pesar de que las cosas no son como en un laboratorio, ¿no es cierto?, nos mostraron alguna vez? La vida no es un laboratorio, la vida está llena de cosas raras, está llena de sorpresas, está llena de situaciones que no nos gustan. Eh, Escuché hace poco de Rav Arturo Kanner, él justamente decía algo muy interesante, decía, es muy habitual que uno en la vida se topa con cosas que le molestan. Me molesta la forma que me habla el vecino, me molesta el desorden que tienen mis hijos por ahí,
me molesta cómo mi jefe se relaciona conmigo, me molesta cómo, me molesta. Hay muchas cosas que a uno le molestan. Y es interesante, las cosas que a uno le molestan son cosas que uno, si uno pudiese escribir su propia vida, uno diría, no, yo no quiero que esas cosas me molesten, ¿no? Porque lo que te molesta es lo que de alguna forma te saca de tu punto de equilibrio. Lo que te molesta son cosas que no están en la línea de como tú quisieras que las cosas sean. Bueno, así es la vida en realidad. Entonces, eh, el Rav Luzzatto preguntó acá, ¿cuál es la raíz de un camino espiritual? Entonces, la pregunta en realidad es, ¿cómo una persona puede sostenerse espiritualmente a pesar de que el mundo y el entorno nuestro no siempre va a apoyar nuestro camino espiritual? Las cosas no siempre van a ser tan lindas como para que yo siga floreciendo y desarrollándome, y Hashem es tan lindo, y yo quiero a Hashem. A mí me encanta hacer brajot y bendecir las cosas, y me encanta estar con la gente que yo quiero, y todo súper lindo. Sí, pero eso es en el mundo de las teorías, porque la realidad hace que las cosas nos cuesten mucho, y hay muchas amenazas. Entonces, la primera pregunta, como la entiende el Ramjal, es cuál es la raíz, qué es lo que nos puede sostener cuando las cosas no son como yo quiero que sean. Segunda pregunta, así como la raíz de un árbol es la que le permite nutrirse, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que a mí me puede nutrir y alimentar? Y esto es súper importante, está conectado con el punto anterior, ya vamos a ver, pero todos tenemos que crecer en la vida. Hashem nos puso en este mundo desde un lugar bastante oscuro. Nosotros venimos del polvo, y también, como dice Pirkei Avot, no voy a ahondar en esta comparación, pero Pirkei Avot dice, venimos de una gota hedionda. Así se explica. O sea, venimos de algo realmente desagradable, la tierra, una gota hedionda, y eso hace que fecunde y luego sale el hombre. De ahí venimos. Venimos de ser chiquititos y ser egoístas y absolutamente centrados en nosotros mismos como es un niño chiquitito. De ahí venimos y deberíamos convertirnos en personas de bien, personas muy grandes. Entonces, ¿cómo hago para alimentarme y seguir creciendo, así como un árbol tiene que crecer? ¿Cómo me alimento? ¿De qué me alimento? ¿De qué me nutro? El Ramjal dice, y entonces preguntó, ¿cuál es la raíz de todo? Y la respuesta dice, esto consiste en que una persona perciba con claridad y reconozca como verdad la naturaleza de su deber en este mundo. Entonces voy a seguir con Ramdas. ¿Cómo entiende él esto? ¿Qué es lo que estamos buscando? Eh, es verdad que el mundo está lleno de sabiduría, eh, y cada vez más las generaciones van construyendo, de hecho, sabiduría sobre sabiduría. En el mundo científico esto es muy evidente, ¿no es cierto? Los descubrimientos de hace 100 años son los que nos han permitido desarrollar las cosas de hoy, y todo lo que desarrollemos hoy es lo que nos permite desarrollar cosas a futuro. Y hay sabiduría en todo orden de cosas, en ciencia, en las humanidades, en el pensamiento humano, en filosofía. Mucha gente sabia, muchos libros, mucha sabiduría. Está el budismo, eh, está todo tipo de corrientes que ayudan al crecimiento personal. Hoy en día el mindfulness y un montón de cosas. Está lleno, 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 lleno. Y sin embargo, ¿cuál es la sabiduría a la que yo debiera pegarme? ¿Son todas las sabidurías iguales? ¿Son todas equivalentes? Si bien es cierto, hola Joe, ¿cómo estás? Si bien es cierto que una persona sabia, así dice Pirkei Avot, el sabio es el que es capaz de aprender de todas las personas. Desde ese punto de vista, una persona, y de hecho, esa es una definición de un judío, debiera amar la sabiduría y buscarla por todos lados. Y está bien para ser cultos, ¿okay? Para tener una formación integral, una mirada amplia del mundo. Pero a la hora de buscar herramientas para crecer como ser humano, tenemos que hacernos la pregunta de cuál es esa sabiduría que nos va a permitir crecer como ser humano.
No estoy diciendo crecer como profesional, no estoy diciendo hacer crecer mi fortuna material, no, crecer como ser humano. ¿Cuál es esa sabiduría? De hecho, los sabios distinguen y hablan de que existe, una cosa es Jochma, Jochma en español se traduce como sabiduría, y otra es Torah. Torah significa, ¿qué significa la palabra Torah? No sé si todos lo saben, pero Torah significa una instrucción, eh, es un manual, esa es la Torah. No es el Pentateuco, como se traduce en español, o la Biblia, no es un libro, no es un conjunto de 5 libros, sino que la Torah es una instrucción. O sea, la Torah podría ser vista también como una fuente más de sabiduría. Los sabios nos enseñan que no es así. Si bien la Torah también es sabiduría, la Torah es aquella sabiduría que busca elevarte como persona. No es nada más una sabiduría que te permita hacer culto o cultivar un oficio, es una sabiduría distinta. Y entonces, ¿cuál es la manera de construir esta sabiduría, de crecer y nutrirme? Dice Shlomo Amelech, el rey Salomón dice que, que el origen de la sabiduría en el judaísmo de la Torá le llamamos el temor a Dios. Irat Shamayim. ¿Qué tiene que ver el temor a Dios con la sabiduría? Hola Gregorio, ¿qué tiene que ver el temor a Dios con la sabiduría? Para ser sabio, de vuelta, yo estudié ingeniería y me encanta leer y me encanta saber muchas cosas. Pero para estudiar ingeniería basta con ser curioso, yo fui curioso desde muy chiquitito, eh, y saber preguntar y querer saber cosas, y uno empieza a crecer. Científicamente así se desarrolla el pensamiento humano. Pero para tener Torah, esa sabiduría requiere de algo adicional, y requiere de tener esa humildad que a mí me haga ver esta fuente de moralidad como un elemento que está apartado del ser humano, como algo que está absolutamente en un plano distinto al mío. Cuando yo siento que discuto moralidad de igual a igual con otras personas, con otros filósofos, yo puedo conversar de política y puedo conversar de qué hacer con el coronavirus y podría conversar con mucha gente, esas conversaciones son de tú a tú, converso con pares míos. Y cuando hay una discusión de pares, la verdad que no hay una opinión que valga más que la otra, uno va construyendo las ideas y va fundamentando sus ideas y está muy bien. Pero cuando yo estoy buscando eh, la manera de crecer como ser humano y estoy haciéndome preguntas morales de qué es lo correcto en la vida, la forma judía de encarar esa pregunta es, en primer lugar, teniendo un temor profundo a Dios, aceptando que Dios está en un lugar distinto que el mío, que Dios tiene una sabiduría diferente a la que yo soy capaz de desarrollar así viva 120 y 1200 y 12.000 años. Yo estoy en una realidad muy distinta a la que está Él. Y entonces el temor a Dios es lo único que me va a permitir a mí vincularme con la sabiduría de la Torá desde el lugar correcto. Y en vez de estar buscando cómo discutir con la Torá, en vez de estar contrastando la opinión de la Torá con la mía, ojo, que eso se puede hacer y tiene un valor, pero en primer lugar yo tengo que entender que esto que está acá, esto que está en la Torá, así como lo vemos nosotros los judíos, lo que está en la Torá es lo que Hashem estima que es la mejor manera que nosotros tenemos para poder crecer y desarrollarnos. Cuando logré entender eso y aceptar eso, entonces me relaciono con la Torá desde un lugar muy distinto. En vez de empezar a discutir con la Torá, pensando que esto es un libro antiguo, hecho para otra gente, y bueno, veo lo que me sirve y lo que no me sirve, en vez de hacer eso, y vean los que han tenido posibilidad de estudiar Talmud o estudiar otras cosas en el judaísmo, se van a dar cuenta, la forma que nuestros sabios se vinculan a la Torá es partiendo de la base que es real. Y solo cuando acepto que es real, luego empiezo y logro desenterrar, sacar de ahí todas las profundidades que esto tiene. Pero cuando yo parto de la base que es un libro que está equivocado o es un libro tan válido como tantos otros que hay por ahí, entonces
al primer problema que tengo con ese estudio, yo simplemente lo desecho y no me hace crecer. La Torá es profunda, es muy profunda, tan profunda. Siempre me gusta dar este ejemplo. En Israel hoy en día uno va y hay muchas yeshivot. Los que no han tenido la suerte de ir a una yeshiva se han perdido algo increíble. Porque la yeshiva es un lugar en que la gente pasa años de años. O sea, hay gente que puede estar 20 años de su vida estudiando de sol a sol. No paran de estudiar. ¿Y qué estudian tanto rato? ¿Cuánto tiempo puedes leer la historia de Abraham Avinu, de Moshe? ¿Cuánto dan vuelta y vuelta a la cosa? Porque está la quinta pata al gato. Y no es eso. Lo que pasa cuando yo estoy tratando de encontrar los secretos del hombre, eso es infinito. ¿Y dónde está eso? Eso está en la Torá y está en nuestra tradición, pero eso requiere muchísimo esfuerzo para poder alcanzarlo. Entonces dice Rav Dessler, dice que lo que una persona tiene que hacer para tener sus raíces bien puestas es saber a dónde mira ese árbol. Yo tengo que entender hacia dónde está apuntando mi árbol. Solo en la medida que yo tengo claro cuál es mi destino, solo en la medida que este árbol sabe que lo que busca es crecer hacia arriba, porque tiene que buscar la luz. El árbol busca naturalmente la luz, porque esa luz combinada con el agua es lo que le permite crecer al árbol. Si yo tengo claro cuál es mi norte, entonces voy a poder sostener mis raíces en forma muy sólida. La raíz de todo el trabajo de crecimiento humano y la raíz de toda la espiritualidad judía está en lograr ver en la Torá y ver en nuestros sabios y ver en el judaísmo una fuente de sabiduría diferente y lograr encontrar acá las respuestas a las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer. Y yo me he conectado a muchos debates que se hacen hoy en día sobre el coronavirus, por ejemplo. ¿Y qué hacer con el coronavirus? ¿Y qué impacto tiene en nuestra vida? ¿Y cómo va a ser el mundo después del coronavirus? Les digo algo, nosotros podemos preguntar, hacernos esas preguntas de varios lugares distintos. Lo puedo preguntar desde la ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo va a cambiar el mundo después del coronavirus? Desde los negocios, desde la educación. Puedo hacer preguntas de muchos lugares distintos. Pero hay una pregunta diferente que no sé si nos estamos haciendo. Desde el punto de vista valórico nuestro, ¿qué respuesta tiene la Torá al coronavirus? ¿Cómo enfrentar esto que está pasando desde el punto de vista de la Torá? Esa pregunta. Mi hijo el otro día me contó que tuvo un episodio, una situación con sus compañeros de curso. Entonces él tomó una decisión y hizo algo de cierta forma. Y estuvimos conversando en la mesa con la familia sobre cuál era la mejor manera que había que actuar en esa situación que tenía. Y entonces pusimos encima de la mesa que esa pregunta la podemos discutir entre todos opinando, pero dijimos, pero, ¿qué opinará la Torá de esta situación? ¿Cuál es la opinión que tiene el judaísmo respecto a esa situación? Y hay una respuesta y por supuesto que hay. Y no una, hay muchísimas opiniones, ideas, pensamientos que a nosotros nos pueden ayudar en cualquier situación de la vida, si es que nosotros entendemos y ponemos en primer lugar a la Torá como aquel referente de nuestro crecimiento. Yo los invito, así como toma el Ramjal y como después toma Rav Dessler, a entender que la raíz de un camino sólido, la raíz de una persona para estar bien parada en la vida, es en primer lugar entender dónde está la verdad. ¿Dónde está? Y ver esa verdad con los ojos correctos. Es decir, reconocer en la Torá que ahí está mi manual, ahí está mi referente. Y que no son solamente ideas de buena crianza, ¿no? Tan válidas como los refranes que por ahí en el campo pueden dar, ¿no? Me acuerdo cuando chicos decían que para el dolor de oídos había que hacer como un cucurucho de papel y poner aire caliente ahí. ¿Quién dijo que eso funciona? No, en el campo dicen que funciona. No podemos vivir la vida así.
No podemos tomar decisiones en nuestra relación de pareja, con nuestros hijos, con nosotros mismos. No podemos tomar decisiones así como en el campo harían. No estoy diciendo que no hay que escuchar la sabiduría popular. Escuchémosla. Es una sabiduría más. Pero nosotros tenemos otra cosa. Nosotros tenemos algo impresionante. Y no en vano, nosotros si miramos nuestra historia, el judaísmo ha sobrevivido más de 3000 años. Y hemos enfrentado de todo. Enfrentamos un holocausto, enfrentamos pogroms, enfrentamos por otro lado, tuvimos el Beit HaMikdash, tuvimos épocas de gloria, vivimos arriba, abajo. Hemos estado viviendo en Israel, fuera de Israel. Fíjense, los judíos hemos estado en todos lados. Hemos tenido épocas en que todo el mundo nos ha admirado y hemos tenido muchas más épocas en que todo el mundo nos ha cuestionado. Y sin embargo los judíos estamos acá todavía. Y no solo que estamos de carne y hueso, estamos con nuestras mismas ideas y estamos con nuestra misma filosofía y con nuestros mismos pensamientos desde hace 3000 años. Entonces, si hemos logrado sobrevivir 3000 años intactos, intactos a nivel valórico, entonces tomemos ese ejemplo a nivel personal ahora y cuestionémonos cuáles son las raíces. ¿Qué quiero tener yo para poder enfrentar bien la vida? Para poder manejar, por ejemplo, situaciones que me sacan de mi eje. ¿Cómo enfrento yo situaciones cuando alguien me provoca y me hace enojar? Y yo no quiero perder el control. Cuando viene alguien en la pareja pasa mucho, situaciones en las que yo creo que tengo la razón. ¿Cómo enfrento eso sin destruir los vínculos? ¿Cómo sobrevivo valóricamente, pero de alguna forma buscando estar en armonía con mi entorno y creciendo sin parar? Bueno, el pueblo judío lo ha hecho. Y si el pueblo judío lo ha hecho, yo tengo que entender que yo también soy capaz de hacerlo. Y el mismo secreto que le sirvió, la misma fórmula que le sirvió al pueblo judío es la que nos sirve a nosotros. Es que lo que a mí me moviliza, lo que a mí me motiva en la vida, lo que me hace caminar y levantarme todos los días, no es una cuestión tan pedestre y tan banal y tan transitoria como mi oficio o el país de turno en el que estoy viviendo o una persona en particular. Yo estoy buscando mucho más allá. Los judíos siempre buscábamos desarrollar el mundo, cambiar el mundo, corregir el mundo, hacer tikkun olam, ¿no es cierto? Eso es lo que buscábamos todo el tiempo. El resto eran accidentes, pero mirábamos ahí. Y mirábamos siempre la Torá como nuestro gran manual. Y mirábamos siempre a Israel como el lugar al que tenemos que retornar. Y siempre estuvimos ahí. Nuestro target, nuestro objetivo siempre estuvo puesto mucho más allá. Entonces, cuando mi objetivo está más allá, eso me permite transitar sin marearme. Yo me puedo mover un poquito acá, un poquito allá, pero sé dónde tengo que ir. A nivel personal, tengo que entender que la vida, así escuché de un gran amigo hace poco, la vida es como Waze. Tú pones en la vida un objetivo y empiezas a caminar hacia ese objetivo. Ahora, ¿quién te dijo que tomaste todas las decisiones correctas? No, muchas veces uno se equivoca y toma una decisión incorrecta o actúa de forma errónea. ¿Eso qué hace? Eso te lleva por un camino que no era el que Waze quería llevarte. Sin embargo, Hashem está todo el tiempo mostrándote que si el norte estaba claro, Hashem va a ir recalculando todo el tiempo la ruta, igual que Waze. Y siempre te va a ir dando caminos para llegar a ese. Después de que yo me voy moviendo, voy serpenteando. Pero a la medida que yo no cambio mi destino y que el objetivo está ahí, entonces la Torah me va a ir llevando poco a poco a ese lugar de crecimiento. Y entonces todo mi esfuerzo lo voy a ir orientando hacia ese lugar. Y entonces voy a poder crecer en vez de dar vueltas en círculo, como personas que yo conozco, amigos de toda la vida, que van en ese afán de reconocer sabiduría en todos lados, entonces van picando aquí y acá y acá y acá y acá, y doy vueltas en círculo, y escucho a todo el mundo, y este me dice que vaya al sur, y este que vaya al norte, y al sur y al norte, y voy acá, 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 y pasan 5 años, 10 años de mi vida, estoy en el mismo punto. Los judíos tenemos que entender que existe una verdad, y yo la tengo que reconocer, y esa es la que me va a dar firmeza a mi vida, a nivel valórico, a nivel de objetivos de vida, a nivel de relaciones personales. Dios quiera que podamos vivir con este concepto, entender que mis cualidades personales eh, se trabajan con sabiduría, pero esa sabiduría no es solo intelectual,
es una sabiduría que tengo que ser capaz de incorporar en mi corazón, como dice Rav Dessler. Tengo que ser capaz de grabar en mi corazón todas estas enseñanzas para encaminar mi vida hacia ese objetivo. Que Hashem nos dé fuerza para aguantar, porque la vida no es fácil, la vida no es un laboratorio, la vida está llena de cosas, pero entender que todas esas son cosas que nos van a hacer crecer al final del día. Y que la felicidad no está en lo lindo que nos va pasando, sino que la felicidad está en lograr descubrir y encontrar fortaleza en darle valor a todas esas cosas como oportunidades de seguir creciendo y seguir construyendo y seguir avanzando en mi vida. Dios quiera que podamos tener esa fuerza, esa claridad y que podamos caminar en la vida sin marearnos tanto y entender que la Torá no es una sabiduría más como tantas otras que hay, sino para nosotros esa es la sabiduría que nos fue revelada hace ya 3000 años y que todavía seguimos abrazando como la gran referencia, el gran manual que nosotros necesitábamos para poder vivir mejor la vida y sacarle todo el partido. Que tengamos una muy buena semana. Nos vemos el viernes, si Dios quiere, a las 10 también. Siguen estudiando en ESH. Saludo a todos, a la familia, a mis amigos de la vida, Greg, Joe, un gran placer, Geraldine, todo el mundo, René. Saludos a todos.